Bueno, les quiero presentar tres artículos que compartieron en los mejores resúmenes de Astro para Sistema Nervioso Central. El primero de los que les quiero hablar es un artículo que corresponde a un ensayo clínico aleatorizado en el que se compara radioterapia encefálica contra radiocirugía entre pacientes que tienen entre 4 y 15 metástasis cerebrales. Como antecedentes, pues todos sabemos que la radioterapia o la encefálica tiene unas desventajas con respecto a la radiocirugía en términos de función neurocognitiva, con unas ventajas en términos de control cerebral a distancia de las lesiones metastásicas tratadas. Esto ha sido comprobado pues en varios ensayos que ya conocemos. En términos generales, la radioterapia encefálica pues tiene algunas ventajas y es que está fácilmente disponible, tiene un inicio rápido, pues no requiere una planeación compleja, tiene un bajo costo, permite tratar la enfermedad tanto microscópica como macroscópica y esto en consecuencia hace que el paciente tenga menos riesgo de retratamiento y también requiera menos vigilancia con resonancias seriadas. Y pues esto se traduce también en un control a distancia cerebral mayor que el que se puede obtener con radiocirugía. Esto, por supuesto, con unos costos en términos de la toxicidad neurocognitiva, eh, de un tiempo de tratamiento más prolongado que el de la radiocirugía y de unos eventos adversos que suelen implicar una interrupción en el tratamiento, en el tiempo en el que se puede iniciar el tratamiento sistémico. ¿Qué sabemos sobre los pacientes que tienen más de 3 metástasis cerebrales? Bueno, sobre los pacientes con más de 3 metástasis cerebrales, en Japón se hizo un estudio que reclutó cerca de 1.200 pacientes, es un estudio observacional, no es aleatorizado, que tenían entre 1 y 10 metástasis cerebrales, con la metástasis más grande siendo menor de 3 centímetros en su diámetro mayor, y midiendo menos de 10 centímetros cúbicos y con un volumen total acumulado de las 10 lesiones metastásicas de menos de 15 centímetros cúbicos. El objetivo fue comparar la supervivencia global de los pacientes que tenían entre 2 y 4 versus los que tenían entre 5 y 10 metástasis y se comprobó que la supervivencia global no difería entre estos dos grupos. Basado en estos hallazgos, el equipo investigador pues decidió presentar su ensayo clínico en el que se pretendía reclutar 100 pacientes, de los cuales 50 iban a ser tratados en el brazo de radiocirugía de dosis única, con entre 15 y 24 grays en una sola dosis, dependiendo del volumen de la lesión y de si ocurría la lesión en la zona elocuente o no, y compararlos contra el brazo de radioterapia encefálica en el que los pacientes recibirían 10 fracciones de 300 centigrays cada una y la que se acompañó con memantina después del año 2013. ¿A qué pacientes se eligieron para incluir en este estudio? Bueno, pacientes adultos con entre 4 y 15 lesiones metastásicas cerebrales que fueran susceptibles de ser tratadas con radiocirugía, de dosis única, lo cual significaba que la lesión más grande debía ser menor de 3,5 centímetros, debían ser pacientes con un buen desempeño funcional, con un Karnofsky mayor de 70, sin enfermedad leptomeningia, que no hubieran recibido radioterapia encefálica previa, pero sí se permitía radiocirugías previas a entre 1 y 3 metástasis cerebrales que se hubiera hecho hace más de 6 semanas de haber sido reclutado para el estudio. Se excluyeron pacientes que hubieran sido tratados quirúrgicamente por sus metástasis cerebrales y se excluyeron las histologías usuales para los estudios de radiocirugía que fueron melanomas, carcinoma de células pequeñas, tumores hematológicos, leucemia, linfoma o tumores de células germinales. La terapia sistémica se permitió durante el tratamiento a discreción del oncólogo tratante. El estudio estaba previsto para ser estratificado para controlar factores tales como histología, edad, número de lesiones, desempeño funcional, enfermedad extracraneal, radioterapia previa, y se evaluaron varias pruebas de función neurocognitiva, dentro de las que se incluyeron función ejecutiva, memoria, velocidad psicomotora, destreza motora,
y se hicieron en momentos seriados. Digamos que una evolución de este ensayo que presenta el equipo investigador es este que les estoy presentando, en el cual se han incluido pues, los avances más recientes en el diseño del estudio, que es comparar radiocirugía versus radioterapia encefálica con protección de hipocampo más el uso de memantina en pacientes con entre 5 y 15 metástasis cerebrales. Acá pues la diferencia sería básicamente la protección del hipocampo. Pero lo traigo porque les quiero mostrar que este estudio difirió un poco del que está presentando el estudio investigador en el ASTRO, porque se dieron un tope para el volumen de las metástasis sumadas en el cerebro que debía ser de menos de 30 centímetros cúbicos. Recuerden que en el estudio japonés era menos de 15 centímetros cúbicos, en este que está reclutando en este momento es de menos de 30, pero el estudio que nos presentan no tiene ese tope ni hace una referencia a este respecto. Solo para mostrarles ese dato que me parece importante. Bueno, ¿cuáles fueron los desenlaces primarios y secundarios? Los primarios fue la memoria y el control local, y los secundarios fue el control cerebral a distancia, la supervivencia global, la función cognitiva, los efectos adversos y el tiempo al inicio de la terapia sistémica después de completar la radioterapia. ¿Qué cambios hubo durante el curso de este ensayo clínico? Bueno, el primer paciente se reclutó en el 2012. En el 2013 se publicaron los resultados del beneficio de la memantina y desde aquí, desde ese momento, se recomendó fuertemente que se trataran los pacientes en el grupo de radioterapia encefálica con memantina. Y no se incluyó en el diseño de este estudio la protección de hipocampo porque cuando salieron los resultados publicados en el 2019, el estudio ya había dejado de reclutar pacientes. Bueno, solo se reclutaron 72 de los 100 pacientes previstos. La mediana de seguimiento fue de 7.8 meses. La mediana de metástasis cerebrales al momento de la lateralización fue de 7. En el grupo de radioterapia encefálica, el 62% de los pacientes recibió memantina. Y pues los pacientes quedaron bien balanceados de acuerdo con los factores de estratificación que se habían planeado desde el diseño del estudio. Bueno, ¿cuál fue uno de los desenlaces principales? Que fue la función de memoria. Bueno, la memoria mostró mejores resultados cuando se comparó los puntajes de desempeño en las pruebas de memoria inicial comparadas contra los de desempeño de memoria a los 4 meses después de haber recibido el tratamiento. Los pacientes que habían recibido radiocirugía habían mejorado sus puntajes de memoria, mientras que los pacientes que habían recibido radioterapia encefálica habían disminuido el puntaje en las pruebas de memoria. Esto fue significativo a los 4 meses, pero también lo fue al primer mes y a los 6 meses después de haber recibido el tratamiento. Es un desenlace primario importante. El otro desenlace es el desenlace de control local. El control local para radiocirugía fue del 95% comparado contra el 86% para la encefálica. Sin embargo, esto no fue significativo. El tiempo a la progresión local pues también fue un poco mejor para la radiocirugía con 13 meses versus 10 meses para la encefálica, pero esto tampoco fue estadísticamente significativo, aunque se acerca con un 0.092. Con respecto al control cerebral a distancia, la radioterapia encefálica tiene ventajas. 80% de los pacientes tenían control cerebral a distancia versus apenas el 60% de los pacientes en el grupo de radiocirugía. Sin embargo, esto no fue significativo con una P de 0.37 y si lo vemos en términos del tiempo hasta la progresión cerebral a distancia, nos damos cuenta que la radiocirugía tuvo una mediana de tiempo hasta la progresión cerebral de 6 meses versus 10 meses para la radioterapia encefálica, lo cual tampoco fue significativo con una P de 0.3. Con respecto a la supervivencia global, las medianas de supervivencia global sí fueron bastante similares. El grupo de radiocirugía fue de 7.8 meses versus 8.9 el grupo de radioterapia encefálica, lo cual no fue significativo.
Si miramos los eventos adversos relacionados con el tratamiento para el grupo de radiocirugía, los eventos grado 3 fueron de un 8% versus un 15% para el grupo de radioterapia holoencefálica. Obvio, el perfil de los eventos adversos es diferente en las dos técnicas. Para la radioterapia holoencefálica, pues ese grado 3 fue básicamente fatiga, náusea y vómito, mientras que ese grado 3 para el grupo de radiocirugía fue, digamos, un poco más serio, por así decirlo, convulsiones, disartria, afasia, confusión, menos eventos grado 3, pero un poco más serios, si se puede decir de esta manera. Con respecto a la radionecrosis ocurrió en 17% de los pacientes tratados en el brazo de radiocirugía versus 0% de los pacientes tratados con radioterapia encefálica, lo cual, pues, eh, digamos, es algo que era de suponerse. Si uno analiza ese riesgo de radionecrosis no por el número de pacientes, sino por el número de lesiones tratadas, de las 266 lesiones tratadas, solamente 4% desarrollaron radionecrosis de las tratadas con radiocirugía. Y obviamente de las tratadas con la encefálica ninguna lo, lo desarrolló. El tiempo medio hasta el inicio de la terapia sistémica fue significativamente menor para el grupo de radiocirugía, con 1.7 semanas versus 4.1 semanas para el grupo de radioterapia encefálica. Y con estos resultados, pues los investigadores concluyen que a pesar de la terminación temprana del ensayo y del uso de memantina, en pacientes con entre 4 y 15 metástasis cerebrales, la radiocirugía demostró un riesgo reducido de deterioro neurocognitivo comparado con la radioterapia encefálica. Como les digo, sin importar que la encefálica se hubiera usado memantina. No se demostró una diferencia en el control local, aunque hubo una tendencia hacia un mejor control local con la radiocirugía. El control cerebral a distancia fue mejor para la radioterapia encefálica, pero pues no fue tampoco estadísticamente significativo. No hubo diferencias en la supervivencia global entre los dos brazos. El riesgo de radionecrosis fue mayor en el grupo de radiocirugía que en el de la encefálica. Y la radiocirugía se asoció con un tiempo más corto hasta el inicio de la terapia sistémica. Los investigadores concluyen a partir de este ensayo de fase 3 que la radiocirugía se debe recomendar fuertemente en pacientes con entre 4 y 15 metástasis cerebrales para preservar mejor la función cognitiva y para minimizar la interrupción de la terapia sistémica, esto sin comprometer la supervivencia global y esto considerando que los pacientes de holoencefálica habían recibido la neuroprotección con memantina. Bueno, estos resultados se deben interpretar a la luz de la tecnología disponible. No todos los centros pueden hacer radiocirugía para tantas lesiones. Tratar tantas lesiones requiere unas plataformas tecnológicas especializadas para radiocirugía que permitan tratar tantas lesiones y quizás no es la realidad de todos los centros en el mundo o en Colombia también. Bueno, el siguiente artículo que les quiero presentar habla sobre cuál debería ser el mejor momento para administrar radioterapia adyuvante en pacientes con meningiomas atípicos tratados quirúrgicamente. Este estudio lo que hizo fue comparar los pacientes que de entrada se asignaban a recibir radioterapia adyuvante versus los que se dejaban en seguimiento y se les administraba radioterapia como salvamiento después de ese periodo inicial de vigilancia. Y la hipótesis es que la radioterapia administrada de manera adyuvante, no a la recaída, podría estar asociada con un mejor control moral. En este estudio en este estudio no aleatorizado observacional, se reclutaron 230 pacientes con meningioma intracraneal atípico que habían sido llevados a manejo quirúrgico y habían sido pues tratados con una resección total o subtotal entre el 2000 y el 2015. De esos 230 pacientes, 51 recibieron radioterapia adyuvante y 179 fueron llevados a vigilancia. Y el desenlace primario fue la recurrencia tumoral
y el secundario fue la supervivencia global. Veamos qué encontraron con respecto a la supervivencia global. La supervivencia, eh, la supervivencia libre de progresión eh, fue significativamente diferente entre el grupo que recibió radioterapia adyuvante y el grupo que recibió vigilancia. Miren cómo las curvas de supervivencia se abren, siendo mejor la supervivencia para el grupo que recibió radioterapia adyuvante, esto con una P significativa del 0.03 en el análisis univariado. Cuando esto se estratificó de acuerdo con la extensión de la resección, para ver si tenía algún impacto administrar la radioterapia adyuvante entre pacientes que habían sido llevados a resección completa o subtotal, se mostró que entre todos los grupos hubo diferencias estadísticamente significativas. Miren cómo este grupo que tiene la peor supervivencia es el que, bueno, el que uno supondría que es el que tiene una resección subtotal que fue llevada a vigilancia. Este es el grupo que tiene la peor supervivencia. Si uno lo compara contra el grupo que recibió una resección subtotal, pero recibió radioterapia adyuvante, que es este que tiene línea punteada, pues se ve una gran diferencia en la supervivencia libre de progresión. Y esto también se hace patente para los pacientes que fueron llevados a una resección macroscópica completa. Miren, aunque la diferencia es mayor entre los que la resección fue subtotal, también hay beneficio cuando la resección fue completa. Cuando se hace el análisis multivariado, la administración de radioterapia adyuvante fue uno de los factores que más protegió contra la recaída tumoral. Y si se analiza el tiempo hasta la recaída, pues efectivamente la radioterapia adyuvante da un tiempo mucho más largo hasta la recaída, lo cual muestra un claro beneficio. Digamos que aunque el estudio tiene limitaciones por no ser un estudio aleatorizado, pues los hallazgos son relevantes y creo que hay que tenerlos en cuenta, y esto es lo que recomiendan en el resumen de sus hallazgos el grupo investigador. El grupo recomienda administrar la radioterapia adyuvante, dado que reduce las tasas de recurrencia en meningiomas atípicos posoperados comparados con la vigilancia. Esto a pesar de la extensión de la resección, muestra que hay mejores tasas de control local. El tiempo hasta la recurrencia fue también más corto cuando se utiliza radioterapia adyuvante, lo cual sugiere también pues, que se haga radioterapia adyuvante en vez de radioterapia de salvamento. Y finalmente, no hay ningún impacto en supervivencia entre dar las dos alternativas de tratamiento. Por lo tanto, la radioterapia adyuvante debería ser considerada en el manejo de meningiomas atípicos independiente de la extensión de la resección, y es algo que creo que debemos poner en práctica de manera rutinaria. Bueno, el tercer artículo que les quiero mostrar es un artículo en el que se quiere valorar la utilidad de los osimertinib en los pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña con metástasis cerebrales. Digamos que dentro de los antecedentes, el grupo investigador muestra cómo el osimertinib, que es un inhibidor de tercera generación de tirosinquinasa y EGFR, es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y de esa manera ha mostrado eficacia sobre las metástasis cerebrales en pacientes que tienen cáncer de pulmón con metástasis cerebrales asociadas. Los agentes de primera generación pues no penetraban la barrera hematoencefálica y por lo tanto tenían una escasa actividad en el tratamiento de metástasis cerebrales. Y pues también muestran cómo administrar radioterapia encefálica de rutina puede tener problemas cognitivos en la función neurocognitiva y afectar la calidad de vida del paciente, por lo que tampoco debería ser algo que se administrara de rutina para todos los pacientes. Entonces, un poco la idea del estudio era intentar establecer qué pacientes que iban a ser tratados con osimertinib
se podían ahorrar una terapia local, ya sea con radioterapia encefálica o con radiocirugía. Eh, Esto no hace parte de lo que presentó el estudio investigador, solo se los quiero poner como a manera de, de introducción. Los Osimertinib por el estudio Flaura se consideró como indicación de primera línea para pacientes adultos con tumor de pulmón de células no pequeñas, con EGFR positivo localmente avanzados que no fueran susceptibles de cirugía o de radioterapia curativa, o los que eran avanzados o metastásicos y tenían mutación positiva del EGFR que no habían recibido tratamiento sistémico previo para la enfermedad avanzada. En esta situación, eh, mostró beneficios en cuanto a la supervivencia libre de progresión de los osimertinib cuando se comparó con la terapia estándar basada en gefitinib o erlotinib. Para el caso de metástasis en sistema nervioso central, en este estudio Flaura se incluyeron pacientes con metástasis del sistema nervioso central que no requerían esteroides y que tenían un estado neurológico estable luego de haber recibido una terapia local en sistema nervioso central. Entonces, digamos que en este ensayo clínico, todos los pacientes con metástasis cerebrales habían recibido terapia local y tenían estas metástasis cerebrales estables y fueron los que se incluyeron en el estudio Flaura. Otro estudio que mostró la efectividad de osimertinib ya no como primera línea, sino como progresión, fue el estudio AURA3. En este estudio, pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado metastásico, se les administraba osimertinib cuando habían progresado con o después de la terapia con EGFR, inhibidores de la tirosina quinasa de primera línea. Dentro de ese estudio se incluían pacientes que tenían metástasis cerebrales que estaban estables y que eran asintomáticas y que no precisaban esteroides durante al menos 4 semanas antes de comenzar el tratamiento en el estudio. Entonces, miren que aunque se permitían pacientes con metástasis cerebrales, las metástasis cerebrales tenían unas ciertas condiciones para poder ser incluidas en este estudio. ¿Qué fue lo que hizo este grupo investigador? Bueno, el objetivo del grupo investigador era identificar qué población podría tener beneficios en supervivencia cuando se administraban terapias locales adicional al uso de la monoterapia con osimertinib, entre obviamente pacientes con metástasis cerebrales y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y evaluar cuál podría ser el mejor momento para administrar estas terapias locales para los pacientes que estuvieran recibiendo tratamiento con osimertinib. ¿Qué fue lo que hicieron? Valoraron los pacientes que entre mayo de 2015 y noviembre de 2019 tenían metástasis cerebrales y que recibieron tratamiento estándar con osimertinib en 2 instituciones. Se incluyeron 186 pacientes, de esos 186 pacientes, 137 no recibieron terapias locales versus 49 que sí recibieron terapias locales. Dentro de las terapias locales fueron 24% radiocirugía, 67% radioterapia encefálica y 8% recibieron cirugía. ¿Qué pasó? Cuando hablamos en términos de supervivencia global, administrar o no una terapia craneal local no demostró un beneficio en términos de supervivencia global, pero cuando se hace el análisis por subgrupos, dentro de varios de los factores que este estudio exploró, se encontró que los pacientes que tenían entre 1 y 3 metástasis cerebrales tenían mejor supervivencia cuando se administraba una terapia craneal local. Miren la diferencia, el que está en rojo es el que tiene terapia craneal local, que tiene mejor supervivencia, una mediana de supervivencia mayor cuando se administra terapia local, cuando hay entre 1 y 3 metástasis, pero en cambio cuando hay más de 3 metástasis locales, eh, eh, la terapia local pues no tiene impacto. Por lo tanto, este es un subgrupo en el que tiene sentido administrarla a pesar de estar recibiendo osimertinib.
También los que tienen un GPA específico para enfermedad con valores más altos de mejor pronóstico, de alguna forma, pues estos dos son factores un poco codependientes. Obviamente, si tienen menos lesiones, tienen un GPA mayor. Pero bueno, en términos generales, el GPA no solamente incluye eh, las, esto, sino también la edad, el desempeño funcional, el control de la enfermedad extracraneal, bueno, más factores que evalúan de manera global el pronóstico del paciente, ¿no? Y entre los que tienen score de entre 2 y 4 hay beneficio en la supervivencia, mientras que tienen score de 0 a 1.5 no hay beneficio significativo en la supervivencia. Entonces, este grupo investigador concluye que en la era de osimertinib, hacer terapias locales craneales de manera indiscriminada para todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón eh, y metástasis cerebrales no es apropiado. Sugieren, pues, de acuerdo con el análisis de subgrupos, que las terapias locales se deberían añadir a la terapia con osimertinib entre los pacientes que tienen menos metástasis cerebrales, menos de 3, y que tienen un GPA más alto de entre 2 y 4. Y que finalmente las terapias locales de consolidación en la respuesta máxima con el osimertinib pueden ofrecer una mejor probabilidad de recibir radiocirugía y de esa manera reducir la probabilidad de que desarrollen múltiples metástasis cerebrales al momento de la progresión. Sin embargo, pues los hallazgos requieren ser validados. Como comentario, pues estos pacientes el estudio no reportó la condición neurológica que tenían los pacientes para el momento del ingreso. Miren que los criterios para Aura y Flaura eran estrictos con respecto a la situación neurológica y el tratamiento que se había administrado sobre las metástasis cerebrales, pero acá pues no nos dan una claridad al respecto. Eh, Digamos que lo que hemos derivado de otras situaciones es que hay que tener en consideración el tamaño, la presencia de síntomas neurológicos y la presencia de edema para ayudar a pensar si estos pacientes se podrían o no dejar sin terapia. Pero bueno, este es otro artículo que sugiere en el caso específico de los pacientes tratados con osimertinib unos criterios para decidir hacer terapia local. Y pues hay que validarlos en estudios más grandes, pero bueno, dan algunas luces sobre lo que debemos hacer con este tipo de pacientes. Bueno, les agradezco por su atención. Hasta luego.